derecho. Ahí voy a grabar. ¿Se escucha bien? Alguien que me diga si ya sé que si estoy grabando. Sí, se escucha bien. Bueno, Está grabado. genial. Bueno, ¿qué es el derecho? Es una de las preguntas que es el inicio de lo que es el módulo 2 de la materia. Y como les decía, la importancia del ejercicio de la profesión de enfermería es conocer también los derechos que nos involucran como profesionales de la salud y poder develar y actuar de acuerdo a lo que el marco normativo actual o de lo que serían las leyes vigentes establecen cuál es el ejercicio profesional de la enfermería y su correlato con el derecho, es decir, cómo el derecho va articulando y va dando una manera de actuar y de desenvolver a los que son profesionales de la salud en el ámbito de su servicio o su ejercicio, en el ejercicio de la enfermería, ¿no? Entonces es importante para los enfermeros y las enfermeras y a su vez para todos los ciudadanos, pero principalmente cuando uno tiene una profesión, saber qué es el derecho y para ello también entender que el derecho no nace mágicamente, no es que, bueno, uno por el hecho de ser quien es, o por el hecho de ser enfermero o enfermera, o ser persona, o ser estudiante, eso te da derecho, sino que es el de Estado el que crea el derecho y el que le da una atribución o le da una forma, le asigna, no sé, un salario, le puede asignar muchísimas características y derechos a ese derecho que lo hacen hacer y le da una función social o un sentido para que se aplique y para que las personas lo utilicen o lo apliquen en su día a día con un fin determinado, ¿no? Con una necesidad. Muchas veces es por una necesidad, como en el caso de la salud, surge a partir de una necesidad de servicio y promover la salud, prevenir enfermedades. Tiene una necesidad fundamental para el Estado el hecho de tener que proteger derechos, es decir, garantizarlos a través de alguna ley o de crear instituciones que también controlen a veces y le den mayor eficacia a ese derecho. Entonces, algo importante también es esto, de que el derecho no solo por el hecho de que esté enunciado en la Constitución, como pasa con los derechos humanos, por ejemplo, que uno dice, bueno, sí, el derecho al respeto, el derecho a no dañar a un otro, son derechos que están consagrados, es decir, reconocidos en la Constitución o en otros tratados, pero también hay que integrarlos a nuestro sistema jurídico. Es por eso que acá yo hice un cuadro para que ustedes puedan comprender cómo el Estado Nacional, que acá les marco, analiza esta idea de que está dividido por un Estado que es el que crea derechos y se sustenta en una constitución, que eso lo hablamos la clase pasada, cómo los estados nacen con la constitución, y en cambio hay otra idea diferente que es la de nación, que es una idea más subjetiva en donde es por una cuestión territorial o por una cuestión histórica o un destino común, como puede ser, no sé, en la religión, digo, hace mucho tiempo fue cuando Noé, no sé, se fue cuando pasa el Mar Rojo, ahí se crea una pertenencia de todo lo que pasaron y se consideran una nación, que creo que es el Estado judío, algo así. Bueno, muchas veces pasa eso, como que personas que quizás no son de un mismo territorio, al vivir una circunstancia social o cultural, se consideran nación. Por ejemplo, un ejemplo también puede ser los pueblos originarios, no sé, el Estado, le dicen a algunos la nación mapuche, a la comunidad mapuche, porque tienen
esto que dice acá, que es un sentido subjetivo, sociológico y abstracto. O sea, no tiene un correlato con el territorio o con lo que es el Estado y la Constitución, sino que son ideas más ligadas a lo cultural y a lo sociológico y subjetivo. Lo más interesante o lo más importante es que este Estado nacional, más allá de que tenga su constitución, tiene que mantener un sentido de pertenencia, y eso es importante, ¿no? El sentido de pertenencia, por ejemplo, en nuestro país es la bandera, la escarapela, el himno. De esa forma, se refuerza el sentido de pertenencia para considerar que somos una nación, más allá de que tengamos un montón de territorio, y por ejemplo las Islas Malvinas también, si se consideran o no argentinas, es en cierta forma un sentido de pertenencia, porque que está ligado a que a partir de ahí, de ese sentido de pertenencia, el Estado puede reclamar su soberanía y su territorialidad. Pero bueno, es interesante ver esto de cómo el Estado, más allá de que tiene que tener una organización jurídica y política establecida en la Constitución con un objetivo jurídico, es decir, para que los habitantes o los ciudadanos que, que están dentro de ese Estado se sientan de algún modo amparados por los derechos, y también se le empieza a dar unos elementos como es la población, es decir, que los ciudadanos se apropian de la Constitución, empiezan a utilizar el territorio con un fin social o como un fin familiar, y a su vez se le da legitimidad a lo que son los representantes de ese Estado, o sea, usan los representantes como diputados, senadores, presidentes, y esa legitimidad termina dándole un poder complementario, le da fuerza al Estado y a su vez a la nación, a lo que es la idea esta subjetiva de que somos todos un mismo país, una misma cultura, bajo un mismo presidente y bajo un mismo gobierno. Por eso es como que hay diferencia entre Estado y nación, porque el Estado surge principalmente de lo que es la Constitución y esta organización jurídica, a diferencia que lo que es la nación es una cuestión subjetiva y que muchas veces se refuerza como, bueno, con el fútbol, con pero todo como distintas competencias o formas para darle fuerza a la idea de que somos una nación y que somos uno, porque también puede pasar, como sucedió en nuestro país, que haya lo que es estados de sedición se dice cuando se quieren dividir las provincias y quieren crear estados nuevos, como pasan en otros países como España, por ejemplo, donde hay distintos pueblos con distintas culturas y no se consideran una nación, sino que está el pueblo vasco, están los que viven en Barcelona, que cada uno tiene su cultura y su historia y consideran que su destino no es común a los de otro pueblo. Entonces, eso es muy difícil, en algunos países es más difícil crear la idea de nación y está muchísimo más separado. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta y siempre se tiene que reforzar ese sentido de pertenencia en el Estado debe buscar ese refuerzo para que le dé más entidad y legitimidad, sobre todo, a los representantes de las distintas provincias y como considerar que somos un país unido y que supuestamente todos vivimos bajo las mismas reglas, bajo el mismo, no sé, gobierno, bajo las mismas reglas económicas, etcétera. Por eso se dice que el derecho es el orden social justo, porque el Estado de Derecho de alguna manera busca resolver y dar una armonía en lo que es los habitantes, los ciudadanos, y desde el punto de vista político sobre todo, se busca que tanto los gobernantes como los legisladores estén siempre como su motivo es que estas normas jurídicas lleguen a sus territorios y las garanticen, no sé, representándolas tanto en los órganos del Estado que les corresponda actuar, como a su vez
que ese distanciamiento, que es lógico que tenemos en nuestro país, y los valores que tenemos, que van a ser muy diferentes si son del sur o si somos del norte o si somos del centro o de capital, hay diferencias, pero se busca que la vía democrática, es decir, el hecho de la elección de representantes, de vivir bajo un mismo territorio, todos tengamos una transparencia, digamos, las mismas reglas, que no haya beneficios si una persona vive, no sé, en capital, con una persona que vive en Jujuy, y que la rendición de cuentas y el Estado siempre vaya en sus elementos y sus partes sea lo más democrático posible. Obviamente que en el contexto real es poco viable que esto suceda, por eso el Estado de Derecho, como prevalece, siempre que haya una convivencia social y como que intenta equilibrar esa diferencia que es natural, es decir, el Estado de Derecho también considera que hay diferencias y que hay fallos que hablan también de eso, es decir, jurisprudencia y sería análisis de jueces, en donde dice que la igualdad es una utopía, es decir, buscamos, el Estado de Derecho busca la igualdad, pero nunca lo va a alcanzar de modo absoluto, de modo pleno, porque el contexto real de las personas, no sé, no es lo mismo, o sea, siempre va a pasar algo que haga que haya personas más perjudicadas dentro de un mismo país. No solo va a ser las condiciones de vida o de vivienda o de acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, acceso a los servicios públicos, el acceso a la salud, esas cuestiones, esa realidad le va a dar una característica que los derechos se van a garantizar de modo diferente, pero no significa que por eso no se los tenga que otorgar, digamos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda con respecto a esto? ¿O quieren que siga? No, profe, está claro. Bueno, bien. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho busca esta armonía, o una convivencia armónica frente a problemas históricos entre provincias o entre las mismas sociedades, se considera que el Estado de Derecho y el derecho en sí es un conjunto de normas, o sea, es una recopilación de reglas, sería conductas humanas de cómo uno tiene que actuar en este Estado de Derecho, y esa actuación es de carácter obligatoria, como por ejemplo, no sé, tener documento de identidad, estar registrado para trabajar en la FIP. Son cuestiones que son obligatorias para todas y todos los habitantes de Argentina y es ineludible, es decir, no se puede evitar o no querer aceptar esa regla como legítima, como legal. Todo esto, obviamente, como dice acá, es conforme a la justicia, o sea, quien no cumpla con esa norma o esa conducta va a tener un apercibimiento o una condena en un futuro, si alguien lo judicializa, por incumplir estas conductas humanas, es decir, no haberse obligado o no haberse restringido a esas normas. Este conjunto de reglas o este conjunto de normas están establecidas por la Constitución y las mismas leyes o reglamentos para regir las relaciones entre las mujeres y los hombres, es decir, los ciudadanos en la sociedad, en cuanto se trate de reglas, ¿no? Cuya observancia pueden ser, esto que les decía, pueden ser coercitivamente impuestas a los individuos, es decir, estamos obligadas o obligados a cumplirlas. Por lo tanto, esta conducta humana significa la manera en que tiene que uno que actuar o reaccionar, dice. Es decir, o sea, siempre se busca que uno actúe de modo voluntario, es decir, con discernimiento y con conciencia, de modo lo que dice la norma, tenga la conducta correcta. Pero en el caso de que eso no suceda, ahí surge este poder de policía o este poder coercitivo que dice que es que el Estado puede, ante la negativa del ciudadano o de la persona de actuar de cierta manera, lo puede hacer un tanto
una llamada de atención, como vimos en la clase, hasta un proceso judicial y privarlo de la libertad, que eso es como la pena máxima de una conducta no correcta o una conducta que no haya sido la que establece la ley y que uno estaba obligado a actuar de esa manera, como puede ser un abandono de persona, que eso lo vimos en clase, ¿no? Bueno, todas estas reglas, como les dije, no es que las puede inventar uno, o sea, sí o sí tienen que estar escritas y tienen que tener la forma correcta para poder ser obedecida o que uno lo obliguen a hacerla, no es que puede venir alguien a imponernos algo que no esté vigente o que no sea legal. Por eso las reglas tienen que ser normas jurídicas y normas sociales también, es decir, que las normas sociales serían como cuando se usaba barbijo, ¿se acuerdan? Bueno, que la misma sociedad también las haga cumplir, porque si también la sociedad de alguna forma no las utiliza, se consideran normas como se dice, de suatudo, o cuando la norma deja de estar vigente o deja de ser operativa en la sociedad. Que a veces pasa que hay normas que están vigentes, como pasaba hace un tiempo con los códigos contravencionales que prohibían que las personas estén trasvestidas en la calle o que vayan disfrazadas, que era una ley de la dictadura, que estuvo vigente hasta hace poco, y bueno, digamos, quizás algunos policías que patrullaban las calles aplicaban esas normas, pero se consideraba, bueno, que era inconstitucional porque iba en contra de la libertad personal, pero como estaba vigente, como que había un conflicto. A veces pasa que hay normas que todavía no se actualizaron o quedaron viejas o quedaron atrasadas, o como pasó con la pandemia, lo del barbijo, que tuvieron que cambiar algunas normas o volverlo obligatorio, pero como también estaba involucrada la libertad personal, en ciertos ámbitos tampoco se podía obligar a un otro a usar un barbijo, porque ni se implica algo personal de tenerlo en el cuerpo, y eso es debatible jurídicamente también si se puede obligar o no a una persona a usar algo a su cuerpo como parte de obligarlo a que se tape la cara o que tenga ciertas características, sobre todo con la ropa, ¿no? Con el tema de que uno tenga que usar una ropa para que el Estado te identifique. Por ejemplo, hay un debate también con las motos, no sé si ustedes saben que las motos también tienen que usar un chaleco amarillo, con la patente creo que la tienen que tener inscripta. Y bueno, ahí también hay un debate si el ser humano, digamos, el ciudadano o el cuerpo humano puede ser como un objeto que porte una patente, como que está debatido jurídicamente si es legal o es ilegal eso, porque dicen, no, no puede el cuerpo ser objeto, porque el cuerpo es sujeto, digamos, es un cuerpo sintiente o un cuerpo que está vivo. Pero bueno, son debates muy enroscados, no vienen al caso. Pero a veces se dan esas situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de un cuerpo, que el cuerpo no puede ser sometido a ser objeto, como en el caso de uno va en la moto, como que dicen, bueno, no, no lo podemos obligar a que tenga que llevar la patente en el cuerpo, la tiene que llevar en la moto. Y con respecto a los cuerpos pasa eso, que los cuerpos no pueden ser regulados jurídicamente, digamos, no se puede obligar a que la persona se identifique o que tenga que hacerse algo en el cuerpo para que el Estado te identifique. Por ejemplo, el Estado no puede decir, bueno, a partir de ahora no van a usar más documentos, le vamos a poner un chip y con el chip vamos a saber quién es cada uno. Eso también podría ser ilegal si algún día sucede algo así, porque el cuerpo justamente no puede ser objeto como de identificación per se, digamos, por sí mismo, sino tiene que respaldarse por un documento. Bueno, justamente con esto surge qué es el derecho, que se puede definir de distintas maneras, como si es un derecho objetivo o un derecho subjetivo. El derecho, bueno, como les dije, es un conjunto de normas jurídicas y regulan el comportamiento humano.
Pero lo importante para saber es que el derecho se divide como en dos ramas grandes, en las que uno le da un punto de vista subjetivo y en el otro se le da un punto de vista objetivo. Es decir, en el caso del punto de vista subjetivo, son tanto los derechos como y las obligaciones que tiene cada ser humano, cada persona, dentro del territorio de Argentina. No solo es para los ciudadanos el derechos y las obligaciones, sino también para un extranjero, también se le aplica. Si viene un turista y no sé, y empieza, no sé, a fumar cigarrillo dentro del aeropuerto o dentro de, y dice, yo no sabía que no, esto no se podía hacer, o sea, igualmente se le aplica la ley de Argentina, que es que está prohibido. O sea, que se aplica a todo el mundo, no solo el derecho subjetivo es al ciudadano argentino o al argentino de por sí, sino que se le aplica a todo el mundo, porque en este caso es una cuestión territorial, o sea, está dentro del territorio de Argentina, por lo tanto el derecho argentino es el que rige, más allá de que sea un extranjero, ¿no? Bueno, esto es importante saber y considerar porque los derechos son subjetivos, o sea, cada persona tiene su derecho. O sea, por ejemplo, el subjetivo sería el derecho a la salud, al trabajo, a estudiar, pero muchas veces este extranjero, por ser extranjero, no pierde sus derechos de ciudadano, no sé, de donde venga. Si es de Estados Unidos, no deja de perder su derecho de yanqui por por estar de turista en Argentina, sino que sigue teniendo esa calidad subjetiva de derechos de su país. Lo mismo nos pasa a nosotros en otro país. Por eso es importante tener en cuenta que el derecho subjetivo está ligado a nuestra personalidad humana, es decir, por haber nacido acá y por tener ciertas características, tenemos este derecho subjetivo. A diferencia de que también existe un derecho objetivo, que es el que se considera como un conocimiento dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene el derecho objetivo, para verlo más nítidamente, tiene que ver el derecho, cómo está escrito o cómo está amparado en una norma o en un reglamento o en el Código Civil. Y a partir de ahí sabemos el objeto que tenemos que nos defiende o qué objeto por el motivo por el cual nosotros nos vemos amparados en un derecho. Puede ser el derecho laboral, por ejemplo. Si nosotros estamos trabajando empezamos a trabajar, ahí empezamos a tener derechos laborales. Es decir, que el hecho de trabajar y de comenzar un trabajo nos otorga un derecho objetivo que es tener derechos laborales, más allá de que estemos en negro o de que todavía no firmemos ningún contrato, pero el simple hecho de estar cumpliendo un objeto que es ir a brindar un trabajo o un servicio y que haya una retribución o una promesa de una retribución, o sea, ni siquiera no nos pagaron todavía, pero el hecho de que hagamos el trabajo o que aceptemos ir a trabajar, ese objeto, ese motivo, nos da un derecho objetivo que es el derecho laboral, de decir, bueno, ya a partir de ese momento empezamos a tener derechos, ya sea de, bueno, nos van a inscribir en la FIP, si no nos inscribe, ya ahí hay una obligación incumplida, los aportes. Ahí también empiezan a surgir derechos por esa relación causal, es decir, que esa relación jurídica nos empieza a otorgar derechos de carácter objetivo, en este caso, en el ejemplo, es de derecho laboral, ¿no? Como nosotros, como ya trabajadores, en relación de dependencia con un tercero. Entonces, el derecho objetivo es considerado como cuál es el objeto de conocimiento dentro del ordenamiento jurídico. Lo mismo puede pasar si uno se anota a una carrera universitaria. En el momento de que sucede la inscripción, pasamos a tener o a regirnos por el derecho del estudiante, de bueno, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los estudiantes en esa carrera. Entonces, ahí surge el derecho objetivo, que es el marco normativo vigente para el caso que estamos viviendo. Por eso les dije derecho causal, porque tiene que ver con el caso,
no con nuestra condición subjetiva, como ciudadano, ciudadana, o mujer, o hombre, o niño. No tiene que ver con eso, sino con el Sería caso. como, profe, como un ida y vuelta, algo así sería. O sea, Ujú. En el derecho siempre hay ida y vuelta, pero en el derecho subjetivo quizás no hay ida y vuelta porque son los derechos más personalísimos, como el derecho a un nombre, por ejemplo, el derecho a, a, a tener, no sé, los derechos más ligados a la persona humana, como el derecho a esto, pero son más subjetivos, nos depende de claro, nuestra vida, de nuestro contexto social. En cambio, sí, cuando hay un derecho objetivo, sí, es como hay una retribución, una ida y vuelta, porque hay una relación jurídica en el medio. Por lo tanto, esa relación jurídica implica a un otro, a un tercero, se le dice. O sea, alguien tiene que haber una contraprestación o un vínculo con otro. Sí, está bueno el ejemplo de que sí hay un vínculo con otro, con un claro, tercero. En el derecho subjetivo no es tan así como les digo, porque son derechos personalísimos como puede ser el derecho a tener un nombre. O sea, no puede existir una persona sin nombre. O eso también. Son derechos inherentes al ser humano y que se debe garantizar a todos por igual. También esa es la característica, que en los derechos subjetivos no debería haber privilegios. O sea, los privilegios están bastante debatidos en el derecho porque todos deberíamos ser iguales. Bueno, y acá hay otros ejemplos de derecho subjetivo, miren, lo había puesto. La naturaleza jurídica del derecho es la voluntad, dice. El titular de los derechos carece de voluntad, pero la ley le atribuye el poder de esta voluntad a un representante legal, como les digo, el tema del nombre, por ejemplo. Categorías. El del derecho subjetivo como facultad de exigir a otra persona el pago de una obligación. El derecho de cobrar una deuda. O sea, el derecho de cobrar una deuda lo tiene el que es a una persona determinada, entonces por eso es subjetivo. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos como estos de derechos subjetivos de carácter público. El derecho al voto, por ejemplo, es un derecho subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque tiene que ir uno con el documento y cada uno tiene un voto, no es algo general. Y después los derechos de la personalidad es el derecho a la vida, a la libertad, y son irrenunciables e imprescriptibles, los derechos más personalísimos. Por eso también algo importante es esta facultad que tiene cada uno y cada una de ejercer su derecho, que puede ser donar sangre o donar un órgano, pero es un poder subjetivo, o sea, cada uno lo puede hacer voluntariamente, pero no puede venir otro a obligarnos a hacerlo. O lo mismo de ir a votar, es algo que es personal y que uno elige. Si elige a cargo, elige a presidente o no vota, o sea, va a votar, pero elige a quién hacerlo y con qué motivo. Entonces, eso es lo subjetivo que tiene cada ciudadano, cada persona. Como titular de derechos, es decir, como titular de derechos sería que tiene derecho para hacerlo y lo ejerce. Eso es importante de distinguir que hay. La titularidad de derecho es una cosa, pero del ejercicio del derecho es otra, porque es la aplicación de ese derecho en lo fáctico, en lo real. Luego tenemos las diferencias del derecho objetivo, que bueno, que la característica que tiene es que está formulada en una norma, el derecho objetivo. O sea, sí o sí tiene que haber una ley o un reglamento, una resolución, algo, como ahora las medidas de masa, por ejemplo, del ministro de Economía, tienen que estar expresadas. Él puede decir, sí, yo voy a anunciar que les voy a devolver y voy a hacer, pero si él no, eso que dice que va a hacer o que está haciendo, no lo hace en una fórmula jurídica, o sea, saca en el boletín oficial una resolución y establece que le va a devolver tanto dinero a través de la FIP,
o a través de ANSES, le va a dar una ayuda o un aporte, un bono. Todo esto lo tiene que hacer de modo lógico a través de una norma jurídica, porque si no, no tiene, no sé, no tiene sentido jurídico, ¿no? Por eso es importante que el derecho objetivo se formula siempre a través del derecho positivo, a través de una ley escrita. Y Cuando tiene validez sería. claro, le da legitimidad y legalidad. La legalidad te lo da la forma jurídica. Y la legitimidad es que uno cuando va a comprar, el banco te tiene que devolver, que eso está pasando también, que algunos bancos dicen, no, bueno, se hacen los que... Entonces, también la legitimidad es que el banco reconozca la ley como legal y no sé, no diga esto es inconstitucional o esto no lo voy a cumplir porque es ilegal, digamos. Puede pasar eso también. Entonces, este derecho objetivo tiene una característica que es que las relaciones sociales regidas, por ejemplo, la relación entre el banco y el Estado y el ciudadano, ¿no? En este caso, este ejemplo, la clasificación del derecho público y privado, como que el privado, que es el banco, acepte las normas del derecho público, que es el Estado, que le obliga a través de la FIP a devolver tanto dinero. Pero esto es porque también dentro del derecho objetivo hay diferencia entre el privado y el público. El público es el Estado que le va a dar las normas, como dice acá, que tiene en cuenta las relaciones entre los ciudadanos, los poderes públicos entre sí, pero por otro lado tenemos al privado, que son bancos, empresas, como los supermercados, que tienen preferentemente otras relaciones entre los particulares. Y esos privados también, digamos, se tienen que acatar a esta norma de derecho objetivo, porque si no lo hacen, bueno, pueden tener consecuencias legales, obvio, pero algo interesante a tener en cuenta es que dentro del derecho hay como dos grandes ramas. Una es la del derecho público y otra es la del derecho privado. Y son normas diferentes, con distintas características. La relación de derecho público, siempre una de las partes es el Estado. Puede ser el Estado nacional, Estado provincial o Estado municipal, pero también puede ser el Estado a través de una empresa del Estado. Por ejemplo, lo del cuenta DNI, Banco Provincia. Puede ser el Estado en una manera privada. A veces pasa eso, o YPF. YPF está dentro de lo que tiene una parte de derecho público y una parte de derecho privado. Lo mismo los bancos. Entonces están relacionados entre sí los derechos públicos y privados. No es que no están relacionados, pero se rigen por normas distintas. Por ejemplo, el derecho privado se rige por el derecho comercial y el derecho civil. En cambio, el derecho público está más relacionado al derecho constitucional, es decir, la constitución provincial, la constitución, el derecho penal y el derecho administrativo. Y el derecho internacional público, si es que tiene relaciones con derecho, como esto que les digo, de un extranjero. De un extranjero que viene a nuestro país. Entonces, quizás si tiene algún problema hay que hablar con la embajada y con el país. Entonces, eso es de derecho internacional público. En cambio, si es de derecho privado, que muchas veces las relaciones pueden ser de derecho privado, que es cuando hay un privado con otro privado y no está el Estado. O sea, tiene que ser gente privada o particular también se le dice, sin que haya ningún representante del Estado. En estos casos el derecho va a ser derecho civil, es decir, el tronco común de lo que es el derecho privado en Argentina, que es el derecho civil y comercial. Está el Código Civil y Comercial, que es el que rige estas relaciones, y si no, también puede regirse por el derecho rural, que es el derecho agrario, y también tiene algunas cuestiones provenientes de esto de la explotación agrícola ganadera, de cómo tienen que ser Bueno, ahora hay todo un tema, por ejemplo, si exportan la soja o no, nadie los puede obligar a exportar la soja que ellos pueden llegar a tener, o si tienen vacas, o lo que hagan dentro de lo agrícola ganadero,
hay una libertad de actuación que cada productor, se le dice, puede exportar cuando quiera, no puede ir el Estado y decirle, bueno, exportá. De hecho, ahora pasó eso, que se hizo un programa que se llama Programa Exportador para que exporten con un beneficio de $1 a tanto precio de dólar para que exporten, pero eso no significa que están obligados a exportar. Digamos que el Estado les pone condiciones más beneficiosas o como más les regula el mercado, pero el mercado en realidad es privado y se regula solo. Eso es algo que es de economía política, digamos. Como que se dice que el Estado no puede involucrarse, hasta tiene un límite de involucrarse en la economía y es debatible eso. Bueno, si quieren, hasta acá dejamos y ahora nos volvemos a conectar y empezamos con otro tema que es fuentes del derecho. Pero hasta acá sería lo que es las ramas del derecho, que estos son lo que vimos, derecho subjetivo y objetivo, y después se divide el objetivo en derecho privado y público. El público y privado es esto, son estas ramas. Hay más, hay muchísimos más de derecho a navegación o aeroportuario, eso también es de derecho público, por ejemplo, pero bueno, esto es la gran diferenciación. Así que bueno, ahora vuélvanse a conectar cuando puedan, así seguimos con el PowerPoint. ¿Quieren? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Sí, sí. Ahí voy a detener esto.